Muy pero muy bienvenidos. Este es nuestro espacio político del día de hoy. El último de este primer ciclo en la cuenta regresiva a las PASO. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro living a Daniel Sierra. Él es precandidato a senador provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Pertenece al Partido Obrero y es un gusto poder recibirlo, Daniel. Gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, también decía la presentación precandidato a senador provincial por la primera sección. ¿Qué es la primera sección? ¿Qué comprende para que la gente, porque el político se maneja en secciones, pero el vecino muchas veces no lo logra identificar? Comprende todo lo que sería desde la zona de Zárate, Campana, y hasta Mercedes y hasta, digamos, lo que sería el final de Vicente López. O sea, es todo el área de la zona norte y una parte de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué porcentaje del electorado tiene esta primera sección? Es muy importante, pero bastante menor que el de la tercera, que es el más popular. ¿El del oeste? Claro, el de la zona oeste y el de Matanza, que ocupa probablemente el doble, pero es una cantidad importante de habitantes, deben ser por lo menos 2 millones de personas. 2 millones de personas que mayormente tienen los mismos problemas o muy parecidos en cuanto a infraestructura, a problemas hídricos y demás. ¿Qué función es la que cumple un senador en este contexto? ¿Para resolver qué tipo de problemas? Bueno, ¿O buscar solución a qué? Todos, porque nosotros estamos en presencia de una política de ajuste muy aguda, que no solamente tiene que ver con la infraestructura y con una inversión cero, sino además con que, digamos, la crisis en la cual se ha llevado a la Argentina en el último periodo, que implica también lo que pasó en función de la forma de gobernar que hubo bajo el gobierno kirchnerista, pero que lo profundizó ahora el gobierno de Cambiemos. O sea, podemos decir que hace 15 años que venimos en picada. No, muy mal, y trasladándole la crisis que han provocado a los sectores, digamos, más desprotegidos, que somos los trabajadores, no solamente los que están desocupados, que la están pasando muy mal, sino además aquellos que tienen ocupación, porque hoy un trabajador ocupado gana promedio 9.000 pesos por mes. Es decir, estamos en un cuadro de pobreza que integra la inmensa mayoría de la clase obrera. Y la que no está en ese cuadro está atacada por el impuesto a las ganancias, que el actual gobierno macrista había dicho en su campaña electoral que lo iba a quitar, y lo que ha hecho es mantenerlo a rajatabla. Entonces, estamos en un cuadro en donde si la gente no lo tenía visible previamente, nosotros en la campaña anterior, en 2015, hicimos una denuncia de que los 3 candidatos fundamentales los describíamos como los jinetes del ajuste, y eso ocurrió porque el gobierno de Cambiemos lo aplica, pero la oposición del kirchnerismo, las variantes del Partido Justicialista y Massa... ¿Lo hubiese hecho también? No solo que lo hubiese hecho, sino que le votó 85 leyes a Macri en el Congreso Nacional, y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires todas las leyes a María Eugenia Vidal, que ha llevado una política de ajuste clarísimo en la provincia de Buenos Aires. El único bloque que votó en contra fue el bloque del Frente de Izquierda. Daniel, son el Frente Izquierda de los Trabajadores. Quisiera saber cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a los planes sociales. Un punto muy cuestionado que si bien se debe tomar como una emergencia, en nuestro país tristemente se tomó como un modo de vida. Estamos en la 3ª o 4ª generación que vive de planes. ¿Esto cómo lo entienden ustedes y qué solución le dan? Lo vemos como un castigo contra los sectores del movimiento obrero más agobiados, porque a nadie le gusta estar en esa condición. Y a veces ocurre de parte de los gobiernos que encima colocan a los trabajadores que están en ese plano como si fueran los que promueven esa situación. Nada que ver, un trabajador está desesperado por tener no solo un empleo, sino un empleo que le permita sobrevivir, y los trabajadores que lo tienen estamos luchando a brazo partido para que esto no ocurra. El reclamo de los trabajadores que están desocupados y son cooperativistas, por ejemplo, es el de pasar a convenio en aquellos lugares donde están trabajando para el Estado, o el reclamo de trabajo genuino. Entonces, acá nosotros tenemos que dar vuelta un poco a la situación. Eso es lo que expresa de alguna manera el Frente de Izquierda. Eso es lo que nos está haciendo crecer. El Frente de Izquierda quiere trabajo, no quiere planes. Por supuesto, no es que estamos... ¿Vos crees que se terminan convirtiendo en esclavos de las elecciones? Y hay mucho de eso. O sea, como que la gente por tener ese plan pierde el derecho a elegir en cierto punto, por miedo a perderlo. Bueno, en muchos aspectos eso ocurre, pero hay una realidad, digamos, de una organización de lucha contra esto y contra la pobreza,
que entre otras cuestiones, por ejemplo, en el caso nuestro, tiene al Polo Obrero como una gran organización de lucha, y al mismo tiempo muy reconocido los compañeros, por ejemplo, cuando trabajan en las escuelas o en los barrios, pero sobre todo en las escuelas, por el enorme cuadro de buen trato que tienen los trabajadores del Polo Obrero con el conjunto de la comunidad, e incluso por la responsabilidad en su trabajo, lo cual no inhibe que sigamos reclamando porque se establezca un cuadro de trabajo en convenio como el resto de los trabajadores municipales en este caso. Ahora, acá no hay una solución para el problema del trabajo. Acá lo que ha hecho el gobierno nacional, pero que se replican las mismas En realidades connivencia también con la oposición. con la gran parte. oposición, exactamente. Pero aparte, a eso iba, en el sentido de que, digamos, ¿quién lo aplica este ajuste brutal en otras provincias? A Santa Cruz, Alicia Kirchner. En Tierra del Fuego, la gobernadora Bertone. Ahí el ajuste que quieren hacer para adelante, ya lo hicieron. Por ejemplo, el gobierno está anunciando que va a venir una reforma previsional. Entonces le digo a los trabajadores que están jubilados o se están por jubilar, que quieren aumentar la edad jubilatoria, o si no, que vos te quedes trabajando 5 años más, si lo haces voluntariamente, porque la jubilación que te pagan es cada vez más pobre. Entonces, si aumentamos la edad jubilatoria, la capacidad para que la juventud, la cual también se la golpea y se la estigmatiza, mirá a Bullrich, el precandidato de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que dice, faltamos 10 cuadras por semana y metemos un pibe preso. Entonces están estigmatizando a la juventud. Pero Ahora, ¿a quién le corresponde hacerse cargo de ese pibe preso? Porque bueno, hay una generación, o dos, o tres, que vienen ya con un montón de carencias desde el hogar mismo. le Entonces, corresponde la responsabilidad al Estado y a los inicialmente a la sectores, familia, pero la familia no tuvo una al Estado contención. y a los sectores económicos que la llevan Yo en creo que hay una pala, cadena de responsables. la No sé llevan si en compartís, pala Daniel. y establecen un cuadro, digamos, de crisis económica y social. Yo lo vivo como docente todos los días. Y, ¿Es digamos, difícil educar hoy? es muy difícil, pero es muy difícil por las condiciones de desprotección y de derrumbe económico y social que tienen las familias, que son los papás de nuestros alumnos. ¿Cuántos Entonces, años tenés, Daniel? yo tengo 59 años. ¿Cuánto cambió la educación que recibiste vos o tu generación con la que reciben los chicos hoy? Muchísimo. ¿Los chicos hoy tienen realmente conocimiento para salir a enfrentar la vida, para ir a buscar una carrera o no la tienen? Digamos que tienen menos formación de la que tenían antes, porque han ido devaluando desde todos los gobiernos la educación de una manera muy aguda. Teníamos Pero una de las aparte, mejores educaciones del mundo. sí, bueno, yo cuando empecé a trabajar acá, y tenía 27 años, trabajaba con textos chiquitos, pequeños, no los mismos que uno se da en el ámbito, digamos, de una comisión de la universidad, pero con algunas cosas de historia, con las cuestiones que yo trabajaba con mis alumnos universitarios. Eso hoy es Imposible. imposible. Pero tiene que ver... Bueno, cuesta en el ámbito universitario que comprendan los textos. Soy docente universitario y puedo ver ese cuadro de crisis en todo el nivel de la educación. Pero es responsabilidad de los que han llevado una política de pala y pico contra la educación pública. Entonces nosotros acá queremos presentar un programa que defienda la agenda del movimiento obrero y los sectores laboriosos de la población. ¿Y en qué consiste Trabajo la genuino, salario que cubra la canasta familiar, ¿De cuánto defensa de hablamos? la jubilación, un salario de 25.000 pesos, pero un salario mínimo que cubra por lo menos la línea de pobreza, que son 15.000 pesos hoy según el gobierno nacional, el INDEC, establecer una política de reconocimiento de la situación que tienen los trabajadores desocupados y por lo tanto, digamos, frente al hecho de que se está armando una situación de que el ajuste pasa por despidos masivos sin causa, porque AGR Clarín o PepsiCo no son empresas que estén en crisis, despiden para tomar a otros trabajadores en peores condiciones laborales y con un salario menor, resguardar el tema del empleo, utilizar todos los recursos económicos que hay en la provincia y en el país para desarrollar industrialmente la Argentina. Acá estamos en esta situación. Esta crisis que está hoy, que nos han tirado en nuestras espaldas y que, digamos, la gente va avanzando en sus simpatías al frente de izquierda porque nos ven en todos los lugares peleando contra ese ajuste. No somos candidatos que hoy venimos a decir, che, mirá, te digo realmente que estás mal, sino que hemos estado luchando junto con el conjunto de los trabajadores porque somos parte de ese proceso en AGR, en Pepsi, con la lucha de la mujer en la cuestión de la defensa de la jubilación, en las movilizaciones docentes. Todo el mundo sabe que no hablamos de algo que no tiene que ver con esta realidad y nuestra vida, somos todos trabajadores, porque estamos planteando, aparte de una política para enfrentar ese ajuste, una salida. Porque hoy, por ejemplo, nos dicen, no te preocupes que la cosa va a venir mejor,
Y lo que se viene es una reforma laboral que va a volver a condiciones de trabajo del siglo XIX, es decir, que los que atrasan son los que dicen que son modernos, una reforma provisional que aumenta la edad jubilatoria en vez de permitir que la gente pueda disfrutar sus últimos años de vida, una reforma impositiva que le va a quitar impuestos a los empresarios y una nueva reforma educativa que va a terminar de destruir la escuela secundaria. Estamos en esto. Nosotros le decimos, vamos a enfrentar esta política. Hablando de enfrentar, y aprovechando que sos docente, Sí. y que has citado algunos textos, me gustaría referirme a Martín Fierro, ¿viste? Uno de los pasajes más conocidos. Los hermanos sean unidos porque es la ley primera, porque si no los devoran los de afuera. Más o menos así, pero la intención tiene que ver con este sector de la izquierda argentina. Hace unos días tuvimos una referente de Izquierda al Frente y le pregunté y dijo que no es nada que no se pueda solucionar. La pregunta es, ¿por qué no se solucionan esos inconvenientes y van todos juntos? No, Cada bueno, vez son más. El Frente de Izquierda ha demostrado una política de unidad enorme y el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda total, ¿no es cierto? Porque somos conscientes... ¿No creen que serían más reconocidos por gran parte de la sociedad? Porque muchas veces la gente ha usado al Partido de Izquierda como voto castigo para quien está de turno. Y la realidad es que pocos se ocuparon de conocer en profundidad el trabajo que hacen, que es interesante también, Dani. No, está claro, pero no es el problema del Frente de Izquierda, porque el Frente de Izquierda ha ido armando un cuadro de unidad, somos varios agrupamientos, no solamente los 3 partidos más importantes que lo integran, sino otras fuerzas que se han ido sumando, y acá el tema tiene que ver con qué intereses se defienden. Y los intereses que estamos señalando de alguna manera acá están claramente concentrados en el Frente de Izquierda. Y en función de eso, quiero decirle a los que nos están escuchando en tu programa que el Frente de Izquierda tiene representación parlamentaria en 12 provincias, o sea, no es una fuerza episódica. Comenzó a actuar... No tomen al Frente de Izquierda como un voto castigo para alguien que los defraudó o no les gusta o no quieren que vuelva. Tómenlo como una alternativa de gobierno diferente, distinta, de la cual la mayoría de nosotros, si me hago cargo, un poco conocemos porque justamente no nos tomamos el tiempo. Bueno, brevemente... En los bares, en los bares la gente opina y que grieta, que no grieta, que blanco, que negro, claro. gris. Pero no he escuchado discutir sobre la izquierda, sobre los proyectos y en profundidad. Doy 3 ejemplos. En Córdoba, en Mendoza y en Salta somos fuerzas que disputan el 3er o 2º lugar. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos disputando el 4º. Ya en realidad la mayor parte de las encuestas que nosotros conocemos por los medios nos colocan por encima del sector del PJ de Randazzo. Lo cual indica esto, de que la gente ha hecho una evolución, un reconocimiento de cómo hemos actuado cada día y lo valoriza en la lucha contra el ajuste que hacen en forma conjunta desde el Poder Ejecutivo y desde las cámaras los 3 partidos de gobierno. Y, por lo tanto, digamos, se proyecta en esto que es un 5% y más de intención de voto en las pasos para precandidatos a diputados, lo cual implica ubicar 2 compañeros, entre ellos no solamente Nicolás del Caño, sino Romina del Pla, como segunda precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional, que ha sido conocida sobre todo por los trabajadores de la educación, digamos, en el marco de haber sido la que encabezó la lista multicolor que disputó la dirección del SUTEBA con Roberto Baradel, que está vinculado al kirchnerismo. ¿Qué pasa con esa parte de la educación? Bueno, ¿Qué opinás de los cargos eternos? Porque acá en el gremialismo pasa algo muy parecido a la política, ese famoso tornillo de poder que les encanta a muchos y que no lo sueltan por nada del mundo. Estamos en contra, nosotros somos del planteo de que tienen que ser cargos rotativos y por lo tanto no puede existir el sillón eterno y aparte que tienen que funcionar sobre la base de la democracia sindical. Porque uno va a ver que estos dirigentes eternos están todos en las listas de los partidos que ajustan. Entonces, Hugo Yasky, que es uno de los que es fundador histórico de la corriente celeste de Roberto Baradel y que dirigen CETER y la CTA, está en el 6º lugar de la lista de Cristina, ¿no es cierto? Y ha dejado pasar el ajuste, por lo tanto, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, porque pertenecen al kirchnerismo esos gobernadores. O sea, prometen algo, pero miran para el costado cuando hay que actuar. Y después Daer, que estuvo con el Frente Renovador y ya está con Randazzo, el secretario general del Sindicato de la Alimentación, dejó pasar los despidos de PepsiCo y de todos los lugares, se negó a hacer un cuadro de acción. Vale lo mismo para el resto, para Facundo Moyano, que está con
Sí, de alguna manera siempre están digamos, conectados. entonces, los sindicatos también nos trataría de recuperarlos para ponerlos al servicio de esta lucha. El próximo 13, si querés enfrentar el ajuste y quebrarlo, hacerlo con los que estamos luchando junto con vos contra ese ajuste, senador, precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, conocido como gran dirigente sindical del gremio gráfico, y en la provincia de Buenos Aires como candidatos a diputados nacionales, Nicolás del Caño y Romina del Pla. Bueno, y ¿Cuántos representantes en el Senado tiene hoy el Frente Izquierda? en el Senado, nada. En el Senado provincial no tenemos. Para donde vos estás precandidato. Exactamente. Así que Puede ser el esperamos primero. ser la inauguración del programa. Me quedan un par de minutos. Quiero saber quién sos, Daniel. ¿Dónde naciste? Yo nací en Capital Federal, pero mi familia es histórica de San Miguel, de Bellavista. Mi ¿Tu abuela infancia era... la pasaste acá? No, la pasé en Capital. Mi viejo era periodista y era medio bohemio y se fue a Capital porque le gustaba tocar el piano y quería tener una orquesta de tango que... ¿La tuvo? No, no la tuvo. Tendría que haber sido más consecuente en su deseo. Y mi vieja es originaria de la ciudad de Buenos Aires, así que me crié en la Capital Federal. Pero mi abuela... ¿Puedo saber en qué barrio? Sí, en Flores. Mi abuela era docente, bastante de las que te De dan las de antes, con el que en el marcador. barrio yo cada vez que iba me acuerdo que le iban a visitar ya gente grande, para mí eran viejos, pero eran adultos jóvenes que le agradecían que los había insistido, digamos, los llevaba medio del pelo a un garage que tenía en su casa y tenía un pizarrón enorme. ¿Le daba con el Y puntero le la daba con abuela? el puntero y los hacía estudiar y yo todo el tiempo dibujando y jugando con... ¿Vos crees que ella fue la inspiración para tu carrera Y docente? es probable, y si yo no me equivoco, por lo menos eso es lo que me mintieron en mi familia, cuando antes de morir fue considerada ciudadana ilustre de San Miguel por esta tarea. ¿Cómo se llamaba la abuela? María Rosa Veraventana, o sea que era una mezcla fuerte porque mi abuelo Sierra era, según él, descendiente de un cacique indio de no sé dónde, así que se mezclaron dos sangres bastante, bueno, así. Y yo empecé a militar muy tempranamente, en 1973 me incorporé a lo que hoy es el Partido Obrero. ¿Cómo Entonces transitaste seguí. la dictadura? Y luchando en forma clandestina, así como ahora estamos ¿Corriste luchando en forma riesgos? abierta, sí, corrimos riesgos, fuimos varias veces golpeados por la represión bajo la dictadura militar. Digamos, fue un partido, el Partido Obrero bajo la dictadura, que luchó en forma sistemática. Por ejemplo, nosotros somos de sacar un material que es un periódico, donde señalamos los problemas semanalmente al conjunto de la ¿Y población. dónde se consigue? Y lo sacamos durante toda la dictadura militar, no dejamos de sacarlo y lo distribuimos clandestinamente. Se consigue, yo tengo que dejarte uno ahora, me hiciste acordar, se consigue, en varios kioscos se consigue y se consigue, Pero a mí digamos, te hago esta en los- pregunta porque la distribución es Prensa gratuita. Obrera, ¿no? ¿Hay que pagarlo? Hay que pagarlo. Está bien, te lo voy a pagar. Pero no, está bueno No, por este eso va a que ser un decíamos de la obsequio. gente que poco conoce sobre la historia. No está mal saber eso. Y hay No una ocupa lugar y lo página, dice un y docente. hay una página de Prensa Obrera y del Partido Obrero, no es solamente sobre cuestiones que tienen que ver con la política, ahí van a encontrar opiniones sobre arte, sobre cine, sobre literatura, sobre la situación de las cuestiones que fundamentalmente afectan al alma y el desarrollo de la humanidad, porque nosotros luchamos para que los trabajadores y el conjunto de la humanidad pueda expresarse libremente en su máximo desarrollo. ¿Hubo algún político previamente en tu familia, vos? No. Y no nos ¿Sos lo que consideramos... quisiste ser? Sí. Siempre quise ser docente. Me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria. Bueno, yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio medio así. Ah, una buena formación. Y los docentes estaban en un escritorio que estaba en una tarima como esta, y yo abajo decía, yo quiero estar en ese lugar. Por supuesto, porque no fui tan acartonado como muchos de los docentes que tuve, pero tuve docentes muy, muy piolas. Yo agarré la secundaria en la época de la explosión política de la juventud, que fue el 73 en adelante, y hasta me enamoré de alguna de las docentes que nos incitaban a tener una posición política. Un deseo para la Argentina. Ahí está la cámara y podés contárselo en secreto a todos nuestros públicos. Sí, a los gritos que los trabajadores, la clase obrera y el pueblo laborioso logre unirse con un programa y un método de lucha para poder quebrar esta política de ajuste y de hambre contra el pueblo argentino. ¿Lista? Lista 510, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias de verdad, un gusto conocerte. Igualmente. Así pasó Daniel Sierra, precandidato a senador provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Él pertenece al Partido Obrero y nos contó parte de su historia, muchos de los proyectos de este partido político que hoy tuvo su lugar, hoy tuvo su espacio político, como siempre por la pantalla del Canal Provincial. Nos veremos seguramente tras las PASO, luego de ver qué es lo que han decidido ustedes el próximo domingo 13 de agosto. Ha sido un gusto, nos vemos. Chao.